Estaba viendo el podcast del Jesús, ¿cómo se dice? Maestro, ¿sí? El Jordi Wild. Está muy interesante. Es un placer escuchar al tío este. Hasta que empieza a hablar de, pues, los procesos políticos que han sucedido y dice las mayores gilipolleces que te puedes imaginar. Además que yo es que nos... yo creo que es un tío que proyecta mucho lo que Jesús Maestro como que condiciona mucho el análisis de Quijote en base a lo que él quiere ver. Considerarlo una obra contra el idealismo, yo no me atrevo a afirmar, pero mi hermano, que es un fanático del Quijote, vamos, le parece una burrada como una catedral, ¿eh? No, es un tío que no puede hablar de política porque no sabe ni el abecedario. No tiene ninguna noción. Mira, la política. Mi madre leyó el Quijote y se moría de risa mientras lo leía. Sí, sí, sí. Sí, sí, es que, como dijo el maestro Storni, él lo tenía como la Biblia suya, en la mesilla de noche. Antes de dormir, se abría, leía unas páginas, le daba ataque de risa y lo cerraba y tal. Y a nivel literario, pues me gusta mucho escuchar a este hombre. ¿Sabes qué sucede? Cuando, si tú no entiendes el fundamento básico de, no solo de la política, de la economía, de todo, que es el factor racial, étnico, si tú crees que somos todos iguales, si partes de esa imbecilidad, es que no puedes entender nada. Es como si tú quieres analizar el mundo, el reino animal, sin negándote a ver las diferencias entre especies. No ves que un cocodrilo no tiene nada que ver con una gallina. No. Tienes un prejuicio, un freno a tu conciencia que va a impedir cualquier análisis. Así. Mira, vamos a ver esto. Jamás he escuchado tantas verdades en tan poco tiempo. Atención a las verdades, ¿eh? Si la Alemania del siglo XVIII-XIX hubiera leído el Quijote en vez de leer a Kant, en vez de leer a Hegel, en vez de leer a Herder, en vez de leer a Nietzsche, pues se hubieran ahorrado dos guerras mundiales ellos y los demás. Mira, yo siento mucho. Para decir esto, yo entiendo que este hombre habla de lo que no tiene idea. Es como si empezara a hablar de mecánica, que critica a los Teddy del grupo Bach, siendo él un tío, pues igual que no tiene carnet de conducir. No es como el Chocas, no. Yo personalmente no es como el Chocas. Esto que acaba de decir es una imbecilidad de un calibre, pues no sé, no sé con qué compararlo. A ver con qué lo puedo decir. No lo sé. Yo es la cosa más imbécil que he escuchado en mi vida. El Chocas, tío, pues es un tío muy prepotente, que le gusta afirmar categóricamente, con mucha seguridad, pero tío, hostia, es que esto es muy fuerte. Esto no tiene nada que ver con el Chocas. Esto es una gañanada, es una afirmación rotunda de un completo ignorante en la materia, en el que quieres volcar el peso de la literatura en algo que no aporta, que no. Pero, vamos a ver, para empezar. No, que este tío es muy listo. No te equivoques, ¿cómo se llama? Chang Express. Si este tío escucharlo es un placer. Pero claro, a don Jesús Maestro hay que decirle, oiga, usted es una eminencia en la literatura, que no quiere decir que todo lo que diga sea verdad. Evidentemente, yo no voy a juzgar lo que él dice de literatura porque sería el típico imbécil de Internet que tiene que situarse de igual a igual al académico, catedrático, experto, sin yo no serlo. Yo no tengo nada que decir respecto de la literatura. Puedo dar mi opinión humildemente, desde el respeto. Bueno, yo creo que, diciendo, yo creo que, sabiendo que yo no tengo validez, porque mi opinión no se puede comparar con la de Jesús Maestro. Entonces, yo de la opinión que tenga él de la literatura, yo no puedo opinar, porque estoy ante un experto. Puedo opinar, pero claro, puedo opinar contextualizando mi opinión como ignorante. ¿Me entendéis, verdad? Pero, ¿qué sucede? Que este hombre, que es, creo que era catedrático de crítica literaria, me parece, este hombre que es catedrático de crítica literaria no puede opinar de los procesos políticos que han acontecido en el mundo en los últimos siglos. Ah, literatura comparada, perdón. Vale, literatura comparada, vale. No puede opinar. ¿Por qué? Porque proyecta visión de la literatura en la política. Y es una gilipollez. Qué veneno la obra de Gustavo Bueno ha creado monstruos. Sí, 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 totalmente, totalmente. Sobre todo me gusta, bueno, a un hombre excepcional, pero hostia, hay que
hay que ver con sentido crítico. Que sea Gustavo Bueno un hombre tan excepcional, una mente súper lucia, no quiere decir que lo que diga sea verdad. Es un hombre que tiene una gran capacidad de razonar y de estructurar y dices, hostia, da gusto escuchar al tío este. Es un tío absolutamente genial, Gustavo Bueno, pero hombre, no quiere decir que lo que diga tenga realmente lógica, un fundamento, porque el fundamento tiene que estar en la realidad orgánica del propio ser humano. Si me estás negando lo más elemental del ser humano, hasta Karl Marx, que es una de las grandes mentes de la historia, Karl Marx, sí, creó una gran filosofía y diario ideológico y cosmovisión, etcétera. Pero hostia, que niega un fundamento elemental en el que te habla de capital, el gran industrial, sin no soy experto en Karl Marx, lo siento, ¿eh? Pero vamos, lo que yo he leído de él, leí algo de Capital, no me leí todo, por supuesto, pero yo no vi que este hombre reconocía el capital al gran financiero. Digo yo que el gran capital será financiero, no industrial, ¿no? Mayormente lúcida de Karl Marx, difícil, ¿eh? Pero este hombre, o sea, cuando habla de los procesos de la geopolítica, cállate, por favor, cállate. Deja meter el Quijote en el nacionalsocialismo. ¿Qué sabes qué pasa? Podemos, lo que decía al principio, estás negando el fundamento biológico más elemental en el ser humano. Por lo tanto, tu capacidad de análisis es cero. ¿Qué dijo quién, Muride? Es cero. Y con que niegas lo más básico y elemental, lo que vas a razonar, la consecuencia de tu razonamiento va a ser una completa imbecilidad que no tiene pies ni cabeza. Vamos a escuchar otra vez lo que ha dicho. Si la Alemania del siglo XVIII-XIX hubiera leído el Quijote en vez de leer a Kant, en vez de leer a Hegel, en vez de leer a Herder, en vez de leer a Nietzsche, pues se hubieran ahorrado 2 guerras mundiales ellos y los demás. Pero los alemanes son alemanes. Son alemanes y hacen cosas de alemanes y piensan en alemán. No solo el idioma, el ser alemán piensa consecuentemente a su propia naturaleza. ¿No lo puedes entender esto? Ah, no, que no existe las etnias ni las razas. No es cuestión de hablar de raza como si fueran los perros, un Teckel y un Schnauzer. Son este complejísimo mapa genético que es un universo de individuos donde hay unos patrones que puedes ver por un factor endogámico en una población aislada, en un valle, en una isla, que se extiende en una comarca, en una región, que también ves un patrón de comportamiento y de ser en una comarca, pero luego ves un patrón y una manera de ser en un país, en un mapa político, pero luego lo ves también el patrón si te extiendes a nivel europeo, centroeuropeo, y también lo ves en el Mediterráneo. Depende la altura en la que analices el ser humano. Tío, tú no ves es que es muy fuerte, la peña es gilipollas. Tú no ves la diferencia entre un negro y un chino, tío. Pues si solo con la inteligencia es abismal, la diferencia de inteligencia que hay entre grupos humanos, tío. O sea, hay poblaciones humanas que tienen un coeficiente actual de 50 puntos, datos inferiores a un orangután, que sí, que no se puede medir como un ser humano orangután, pero se puede hacer unos cálculos aproximados con pruebas adaptadas y bla, 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 ¿no? Que para eso han creado una nueva metodología científica de medición de la inteligencia, que es una pedazo de chulada, no me acuerdo el nombre, para rebatir la evidencia que estoy diciendo. Y si tú ves esta metodología para calcular las capacidades intelectuales de las personas, te sale de los primeros países del mundo más inteligentes, países subsaharianos. Adivina cuál es uno de los países con el nivel de inteligencia más baja del mundo, según esta bicholada. Argentina. Que yo soy argentino, tío, digo, ¿quién ha hecho esto? Que le prendo fuego. Sorpresa. La variación entre la población humana más inteligente del mundo y la menos, hay unos 10 puntos de CI de media. Diferencia, ya está. Eso sí, científicamente tiene una explicación compleja, la metodología de cálculo, de análisis, tremendo, ¿eh? Te lo explican y te quedas ahí callado. Oh, no me he enterado de nada, pero qué complicado, qué complicado. Es muy científico, sí, es muy científico. A ver el resultado. El tercer país más listo del mundo, Ghana. El tercer país más estúpido del mundo, Argentina. Vete a vender a moto tu puta madre. Esto es como cambio climático, ¿sabéis?
das algo científico, te avasallan ahí con información de cambio climático. Oh, pero tú conspiranoico, ¿qué opinas? Tú que yo soy camarero. Mira, el consenso científico es una estafa. El consenso científico son médicos que teorizan en base de lo que digan los demás, y con que los demás dicen esto, yo, como científico, voy a opinar lo que digan los demás porque es el consenso científico. ¿Qué quiere decir? Que si la mayoría opina esto, yo tengo que opinar igual porque es la mayoría. Y si la mayoría opina esto, no es científico, es por mayoría. Científico es lo que el científico determine de su propia investigación y deducción y análisis y metodología de trabajo. Porque si su opinión depende de un peso bruto democrático de una mayoría, no es científico, es contradictorio. Que es una cosa que invalida al propio científico, que te sale y te va a decir que este dardo de esta farmacéutica para esa enfermedad de Asia es súper seguro, está comprobadísimo, no sé qué, no sé cuál, y tú defiendes por qué. Porque el consenso científico dice tal. Fíjate qué argumento científico. El consenso, la mayoría. Es absurdo. Luego resultó que el dardo ese era trombótico, el otro tal, el otro tal. Pero es que el consenso, claro. Y entonces cuando sale el doctor Malone o la doctora Escajil, máximos referentes a nivel mundial, que no siguen el consenso científico, se les invalida porque no sigue el consenso científico. Son voces discordantes. Eso es la ciencia ahora, una estafa. Pues como el clima cambiante, ya me saldrá YouTube, ya a ver si no me desmonetizan. Con el clima cambiante este, es igual YouTube me lo reconoce y me meterá, igual me los monetiza. Suerte y si no me mete un strike, ¿eh? El gobierno hizo un informe, mandó a hacer un informe, y me acuerdo, a principios del 2000, en el que decía que para el 2012, en alguna fecha así aproximada, no me acuerdo, creo que 2012, el Sáhara iba a crecer tanto que llegaría hasta Madrid. Por lo tanto, la vida en el sur de España es inhabitable y la población española tendría que refugiarse en el norte a Europa. Fíjate la burrada, yo me acuerdo de ser un chaval, escuchar eso y dije, ¿perdona? Y me acuerdo de esto, ¿eh? El consenso científico está viciado por la intervención política. Pero es que, Chochana, muchas gracias por la suscripción, tío, el apoyo, muchas gracias. Pero es que no solo es eso, lo que te quiero decir, que el científico no se puede guiar, puede tener en cuenta la voz mayoritaria, pero no es determinante. El científico supuestamente tiene que ser independiente y soberano y regirse por la propia metodología científica. Porque si tiene que regirse por lo que diga la mayoría, va a pasar que luego haya una corriente científica manipulada la percepción de mayoría por las farmacéuticas o por factores políticos. Claro, es decir, eh, mm, los científicos, una gran parte, bueno, no voy a jugarme mi prestigio académico, voy a hacer lo que se espera que diga de mí, bueno, lo que esperan de mí que yo diga. Ya está viciado, tío. El consenso científico no es argumento. El consenso no es perfecto, John, pero lo mejor y más seguro que tenemos. El consenso lo determina la política y los intereses farmacéuticos y económicos. ¿Lo has entendido? No es válido el consenso. Porque luego pasa lo que pasa. Que estamos con el clima cambiante, que es una pedazo de estafa que te cagas. Porque era el agujero de capa de ozono y ibas a morir todos quemados, ya no hay agujero de capa de ozono. El clima cambiante, que si los casquetes polar que se están deshaciendo, y luego ves fotos, mediciones y dices, no han cambiado en 20 años. Nada, ni un metro. Ya incluso se habla de reducción a temperatura global. Por favor, hombre. Y esto no sé por qué lo explicaba. Si la Alemania del siglo Bueno, este tío está negando lo elemental. Vamos a escuchar otra vez. XVIII-XIX hubiera leído el Quijote, en vez de leer a Kant, en vez de leer a Hegel, en vez de leer a... Sí, un alemán lo va a leer, le va a gustar mucho, pero no va a dejar de ser alemán por mucho que lea a Quijote. Es que este tío tiene la concepción de John Locke de que el ser humano es un papel blanco cuando nace y tú lo escribes y lo configuras. Tío, que no es un FPGA de esos, que no es una Raspberry el ser humano. Es que la gente es que es impresionante. Tíos como John Locke o gente muy inteligente no quiere ver lo más fácil de ver. El ser humano viene programado cuando nace por su código genético,
en el que está su personalidad, sus gustos, sus filias. El ser humano está condicionado por nacimiento. Y aunque en alemán lea el Quijote, siga siendo alemán, no vas a cambiar. Tendrá esa visión del mundo peculiar del alemán. El polaco, el eslavo y el español. El Quijote se ha creado porque lo hizo un español y un francés hará una obra genuinamente francesa. Al pintor le cantaba el Quijote, el pintor de Austria, decía que era una de las mejores obras jamás escritas, de hecho. Le encantaba y de jovencito tenía el pintor de Austria una versión con grabados, creo que era... ¿De quién era, tío? Oh, el pintor tenía una versión con grabados de un artista de estos luego miré los grabados y son preciosos. Y le encantaba, sí. Pero bueno, no cambió su esencia como persona. Pero este tío, ¿qué se piensa? Que el pintor Doré, ese, me salía Fauré, que es el compositor, Doré. Gustavo Doré, ¿verdad? Jumper, muchas gracias. No, Poppy, eso es un crimen que se hace. Que cojan a los niños y le dicen, vais a leer un libro que nosotros decimos, que es el Quijote. Y el pobre niño se tiene que leer forzado algo que no va a entender. Y hay que ser gilipollas también, ¿eh? Pero bueno, en fin, ¿cómo odia al Quijote que te obligan a leerlo a una edad que no le vas a ver la gracia? De verdad. Hay que ser tonto, ¿eh? Pero bueno, es una pena, ¿eh? ¿Te piensas que el pintor austriaco lo adoptan de bebé en España y va a ser español? No entiende lo más elemental esta gente, tío. ¿De verdad te crees que la Primera y la Segunda Guerra Mundial se hubiese evitado por el Quijote? Es que hay que ser tonto, tío. La Primera Guerra Mundial fue una conspiración anglosionista para provocar la Segunda. La Primera Guerra Mundial sirvió para destruir todo el mapa político europeo deliberadamente para coger millones de personas que tienen una etnia y mezclarlas con otra etnia. No era un plano cultural, porque la cultura es la expresión de la etnia. Y la Segunda Guerra Mundial fue la consecuencia de la primera, porque metieron millones de alemanes en Polonia y en Checoslovaquia, metieron cientos de miles de austríacos en Checoslovaquia, metieron eslovacos con checos, metieron cientos y cientos de miles de ucranianos en Polonia, y se encontraron un montón de nacionalidades bajo gobiernos extranjeros, en idiomas extranjeros, y encima azuzados por Londres, porque Polonia fue un estado cuña, que Polonia histórica existe, pero se creó un monstruo político como una especie de perro de presa. Sí, lo he escuchado, Chris Monger, lo de Quijote, sí, muy bien. No, no lo hace para vender, lo hace porque cree lo que dice, ¿vale? Para vender va a Jordi Wild, pero para decir tonterías, las tonterías las dice porque se las cree, que se las cree. No es para vender el libro. No puede ser tan gil que sí. Que esta teoría la había defendido toda su vida este hombre. Entonces, millones de personas fueron gobernadas por un gobierno cruel hacia ellos, que los perseguía, que fue el polaco, para provocar la guerra en Europa. Igual que la partición de Palestina en dos estados separados palestinos y un en medio cruzando toda Israel se hizo para destruir palestinos y que se rebelaran contra los israelíes y los israelíes tenían la excusa para coger y destruirlos. Porque si no, nadie coge un país, te lo divide en dos trozos y metes en medio un estado extranjero. Cualquier persona se puede dar cuenta que si va a hacer esa burrada de crear el estado israelí, dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer separado, tú al norte y tú al sur. Los dos, acceso al mar y más o menos el mismo volumen de espacio de kilómetros cuadrados, más o menos. No, vamos a coger, ahí, te divido en dos satélites separados y en medio ahí, Israel por en medio. Hombre, tío, eso no entra a la cabeza de nadie, se hace con mala intención. Igual que coger y meter población ucraniana, y no poca, ¿eh? Y no poca, no puedo decir el nombre, pero que eran, no sé, que sería 1 millón, es que no lo sé, tío, no me acuerdo, pero muchos cientos de miles de ucranianos en Polonia. Les prohíbes el idioma, les impides acceder a la administración pública, bueno, le haces todas las perrerías, y luego pasó lo que pasó, que los ucranianos tenían muchas ganas de los polacos, y cuando fueron liberados, aunque los invadieron los alemanes, pero para ellos fueron liberados, a los polacos, no sé si mataron 300.000 polacos, ¿no? O sea, hubo una carnicería brutal.
gracias, de 3 a 4 millones de ucranianos pasaron a ser polacos, que es una cosa impresionante, tío. Fíjate los anglosionistas, la maldad intrínseca que tienen, que esta gente nunca hace nada bueno en el mundo, son la peste de la humanidad. Acaba la Primera Guerra Mundial y mete ese destrozo del mapa político, siempre dicen: "Ay, es que los ingleses son tontos". No, no son tontos, no, son muy malos. Se hizo todo con intención de crear el máximo odio étnico en el centro de Europa. Y la Segunda Guerra Mundial, lo que es la guerra en Europa, no fue consecuencia de Peter Austríaco, fue consecuencia del anglosionismo. Y este pobre ignorante, porque es un completo ignorante. Este señor es un ignorante que pasa su ignorancia muy validada por el Discovery Channel, por el anglosionismo. Es gracioso que este tío que odia a los ingleses defiende la política inglesa y el contexto histórico británico al 100%. Este hombre es un peón del anglosionismo, de los ingleses. No saben nada de lo que habla. No saben lo más elemental. Inglaterra siempre quiere mantener a Europa dividida para que no se forme una gran potencia europea y compita con él a nivel naval. Sí, bueno, en verdad Inglaterra no existe como nación inglesa. Es una sede de los Rothschild, ¿vale? Sí, por decirlo suave, ya sabes, es una estrella de 6 puntas. Inglaterra es eso. Desde la entrada de Cromwell Desde que Cromwell, financiado por los habichuelos de Holanda, por Ben Israel, ganó la guerra civil. Habiendo escuchado este contexto, escucha otra vez lo que dice, otra vez, ¿eh? Si la Alemania del siglo XVIII-XIX hubiera leído el Quijote Y le encanta decirlo, estas tonterías. El tío se piensa que lo que dice es muy revolucionario. en vez de leer a Kant, en vez de leer a Hegel, en vez de leer a Herder, en vez de leer a Nietzsche, pues se hubieran ahorrado 2 guerras mundiales ellos y los demás. No, si leían a Nietzsche, si era el pueblo más culto de la Tierra, leían muchos alemanes. Pero claro, te dices, si no hubiese leído a Hegel, a Nietzsche, a Kant, y sigue sumando, pero claro, es que tú no te das cuenta, estás diciendo, si los alemanes no hubieran sido alemanes, y claro, y un elefante, si no son elefantes, el elefante va a ser elefante, tío, y no va a ser un guepardo. La palabra amor tiene un Y luego sí, cuando trata otros temas, es muy bonito escuchar a este tío. Sí, se cree que suelta factos, sí. Se cree que suelta factos. Y el pobrecito está hablando de un tema que no sabe ni al abecedario. Nunca ha desarrollado ese argumento. Ningún entrevistador incide, se quedan flipando. Ya. Pero vamos a ver, yo nunca he oído, yo personalmente, de verdad te lo digo, yo nunca he escuchado o he leído la tesis que yo digo que la Segunda Guerra Mundial es una completa conspiración en el sentido de que Reino Unido y Francia le cagaron la guerra a Alemania, no movieron un dedo, pese a que tenían una potencia militar muy superior a la alemana. Era una guerra de dos frentes y los franceses se quedaron así esperando que los alemanes le invadieran. La cosa militarmente más absurda que he visto nunca. Y la gente, aún hoy en día, te dice la tontería, es que el pintor austríaco cometió un error muy grande atacando en Soviética porque abrió un segundo frente. Pero vamos a ver, segundo frente, ¿tú has visto el mapa político europeo? Cuando invade Polonia, ves que Reino Unido y Francia declaran guerra a Alemania, ¿no? Vale. Frente oriental, frente occidental, hay dos frentes abiertos. ¿Qué cambia? Que no estaba cerrado. Ya, lo que pasa es que los franceses se quedaron. Los franceses no atacaron por trauma de Primera Guerra Mundial. Claro, es bastante lógico. Trauma, sí, sí. Uf, estaban muy, muy traumatizados, sí. Pues si no quieres atacar, no declaras la guerra. Te abstienes de declarar la guerra. La gente entiende las consecuencias de emitir una declaración de guerra a otro país. La gente es consciente que Alemania, después de destrozar Polonia, se reorganizó, esperó que pasara el invierno, desplazó sus tropas al frente francés y los franceses estuvieron ahí quietecitos. Cuando el frente occidental está totalmente descubierto y las tropas francesas pudieron haber entrado sin resistencia ninguna alemana, porque no había nada para protegerse de una invasión francesa. La gente es consciente que Francia tenía 1 millón de tropas y que el poder naval y aéreo del Reino Unido era suficiente para destrozar Alemania. Tío, que el Reino Unido podía bloquear todos los puertos de Alemania y someter al país a una hambruna como hizo en el 1918, que murieron cientos de miles de alemanes de hambre y de frío. Es que lo que estoy diciendo yo es que es irrefutable.
Pero puesto a decir tonterías, pues bueno, este tío sigue la palma. Es porque no leo el Quijote. Hombre, por favor, tío, eso es un insulto a la inteligencia, ¿eh? Primero, no entiendes la esencia del ser humano. Empezamos bien. Pues nada, vamos a repartir Quijotes en Sudán del Sur. Así la gente tendrá enorme lucidez, no harán la guerra y encima se volverán a personas prácticas, materialistas, no serán, no materialistas en el sentido de comprarse un iPhone, ya entendéis. Y Sudán del Sur se empezará a desarrollar y se tendrá pues una potencia pues como España, un país desarrollado tal. Pero vamos a ver, tú no puedes entender qué determina la diferencia entre Sudán del Sur, Haití, Islandia, Canadá, Japón, Corea del Norte. No puedes entender las diferencias. ¿Qué determina? ¿Qué son factores culturales? Factores políticos. El colonialismo no es, ¿eh? Japón ha sufrido muchísimo en el siglo XX, Alemania también, y mira cómo están. El colonialismo es una cosa que la gente no entiende. El colonialismo muchas veces, a muchos países, les costaba muchísimo dinero porque tenían que hacer una inversión absolutamente demencial en infraestructura. Es decir, el papel de Italia en Etiopía, ¿cómo se llamaba Etiopía cuando invadió Mussolini? Que no me equivoque, perdón, que no tenga una de mis desfases mentales. Era... Bueno, Italia invirtió unas burradas de dinero. Etiopía, no, pero tenía otro nombre, ¿no? Cuando invadió Abisinia. Gracias, joder, coño, justo, Dentón, Abisinia. Abisinia. Italia invirtió muchísimo. Y es infraestructura que aún tiene en ese país. Muchas colonias en África no eran rentables, pero se colonizaban para que no lo colonizara otro país. Mira, este concepto no lo había planteado. Es brutal. Y te sale el tío diciendo, jamás he escuchado tantas verdades en tan poco tiempo. Si la Alemania del siglo XVIII-XIX hubiera leído el Quijote en vez de leer a Kant, en vez de leer a Hegel, en vez de leer a Herder, en vez de leer a Nietzsche, pues se hubieran ahorrado 2 guerras mundiales ellos y los demás. Es un hombre, es el típico tío muy inteligente, pero no le saques de su capacidad analítica focal y lineal, así, porque lo sacas y esto antes disfunciona el hombre. Es un tío que no entiende a Nietzsche, porque no puede entenderlo, porque es un tío robótico. Este tío intelectualmente es una bisagra de un eje. Es una rótula rígida que solo se mueve en este ángulo. Y su capacidad intelectual, así, en este ángulo, es brillante. Lo desplazas y empieza a desvariar y a chirriar. Y Nietzsche, que ahora se ha puesto de moda insultar a Nietzsche. No es que es para adolescentes, jaja. No, es que no entiendes Nietzsche. Literalmente no puedes entender a Nietzsche. Cuando Jordi Wild entrevista a un creo que era un profesor de filosofía, ¿os acordáis? Un tío muy majo. No, mi hermano me decía, qué triste estudiar una carrera universitaria, te especializas en algo para no entender nada después. ¿Para esto estudias filosofía? ¿Para decir lo que dices? Claro, no puedes entender a Nietzsche, tú no tienes esa naturaleza y esa visión de las cosas, que no puedes entenderlo. No puede entender, es que literalmente no entiende a Nietzsche, no puede entenderlo. A ver, estamos hablando de personas como nuestro querido Klingon, la Armesilla. El otro día, la Armesilla dijo, me sabe mal porque se le ve muy buen tío el Argamasilla, de verdad te lo digo, ¿eh? A ver, Argamasilla, ¿dónde estás? Gracias, vamos a ponerlo aquí, que he jodido para reaccionar porque tiene copyright el Wild. A ver si puedo. Sí. Se dice mucho la leyenda de que Hitler se emociona con Wagner, que utiliza Nietzsche, la filosofía de Nietzsche, del superhombre, como concepto básico de su ideología. ¿Esto se sabe si es así o realmente es una manipulación que se ha hecho de los hechos? Lo que pasa es lo Este chico que te está diciendo es cierto, sí. siguiente. Nietzsche tiene muchas cosas en su obra escrita que si tú dices, a ver... ¿Me lo llevo a mi terreno? Nietzsche... también hay que entender, o sea, uno... Este Jordi Wild que se haga mirar los brazos, tío. Empiezan a aparecer auténticas morcillas de estas, ¿eh? Qué fofo está, cabrón. O sea, a toro pasado, a todo nos parece como imprudente, ¿no? Pero también hay que entender que quizás en esa época
pues adivinar que va a llegar el totalitarismo nazi, pues tampoco era como posible, ¿no? Pero Claro. Nietzsche hay cosas que escribe que dices, esto suena un poco a glorificación de la violencia, y hay aforismos en los que dice que pues a los enfermos quizás es mejor matar. Tío, cuando eres un moralista y un comisario político de la democracia, del liberal progresismo, ¿qué, qué análisis filosófico puedes hacer, tío? Es que es ridículo. Nietzsche, no, claro, glorifica la violencia, es antidemocrático, no es progresista. Es que es filosofía, tío, bueno, en fin. Incluso a los mendigos, que se les podría llegar a hacer un favor si los Hostia. Entonces, Claro. hay cosas que son feas. Sí, que Este es el nivel. Bueno, yo no recuerdo, sí, exactamente, que dijera matar enfermos, pero bueno, no sé, exactamente, no sé. Tampoco puedo afirmar porque tampoco me he leído toda la obra y, pues, bueno. es Digámoslo mucho así. lo que decíamos de la ley del más fuerte, Sí, ¿no? exacto. De como de purificar las... Claro, es que Sí, puedes hay tirar un cosas poco que por son ahí, ¿no? La feas. sociedad. Lo que pasa es que la hermana, que Tú como filósofo no puedes hacer ese feo bonito. como te contaba, ¿no? La hermana había estado casada con un nazi que se suicidó el tipo, ¿vale? Ya está, no, no, no. Nazi. Voy a cerrar, me voy a casa, voy a dormir, me voy a tapar con la sábana y voy a llorar en la almohada. Y entonces, cuando Nietzsche queda a cargo de su hermana porque la madre muere, la hermana se autoconvierte en la, digamos, protectora de los textos de él, ¿no? Y mientras él todavía estaba en vida, ella se encarga como de, con la tijera, editar, Vaya. cortar cositas. Mira, está mediocre que paso, porque es que es lamentable, tío. Es que es lamentable. Es que este es el nivel. Es que es lamentable. Pero si tú te lees Filosofar a martillazos, que vaya nombre. Bueno, es el subtítulo, me parece. A ver dónde lo puedo encontrar, que creo que guardé a un extracto. El éxito de estas medidas sanitarias fue inmediato. Epidemias mortales y horribles enfermedades sexuales cuyo resultado fue la ley de la cuchilla que ordenaba la circuncisión de los niños y la amputación de labios menores vaginales de las niñas. Bueno, el libro de Manú afirma, los chandalas nacen del adulterio, el incesto y el delito, consecuencia necesaria e implícita al concepto de cría. Su ropa serán los harapos de los cadáveres. Es la ropa putrefacta deshecha del cadáver. Con eso se tienen que vestir los chandalas. Y su vajilla los cacharros rotos. Sus adornos serán hierro viejo. Y su culto el de los malos espíritus. Vagarán sin cesar de un lado a otro. Se les prohíbe escribir de izquierda a derecha y usar la mano derecha para hacerlo. Esta mano y la escritura de izquierda a derecha se reservan a los virtuosos, a los individuos de raza. ¿Vale? Esto escribe Nietzsche. Que, claro, las mentes pequeñas, reduccionistas, pueden coger a Nietzsche y definirlo por una página. No. Y luego ven otra página, pero se contradice. Claro, tío, porque tienes que tener una visión arquitectónica del espacio. Un volumen. ¿Me explico? Es como, bueno, perdón por ser egocéntrico, pero porque me afecta a mí. Yo evidentemente no me comparo con nadie en sentido de virtud, pero me refiero que la gente es independentista, John, es comunista. No, pero no es comunista, es nazi. Tío, o sea, no me anquisoles, no me ubiques porque me ha escuchado ver de Corea del Norte. Ten visión más amplia, ¿me explicó? Anquiloses, perdón, ¿qué he dicho? Anquisosoles. ¿Verdad? Él tiene una visión propia de las cosas, entiéndela, lee toda la obra y entonces entenderás qué te quiere decir. Pero no, esa es la visión futbolera o de la partición masónica de la sociedad izquierda-derecha. Es de PSOE, no, es de PP. ¿Cómo es el PSOE del PP? ¿Me explico? La verdad es en sí misma, no tiene un color o una ideología en concreta. Bueno, seguimos. Estas disposiciones son muy reveladoras, muestran sobre todo a una raza aria completamente pura y originaria y prueban que el concepto de pureza de sangre no es ni mucho menos una idea fútil o inútil. ¿Me estáis escuchando, tío? ¿Esta gente lee a Nietzsche? Porque, hombre, hay que dar una validez lo que pone esta página, lo estoy leyendo, ¿no?
No, es que es la hermana que se acaba con nazi. Nietzsche, como filósofo, se plantea las cosas. Se encuentra un jarrón de cerámica y dice, oigo algo, ¿qué voy a hacer? Romperlo. ¿Qué es esto? No sé qué es, lo voy a estripar. ¿Qué es lo que tiene que hacer un filósofo? Destruye. Y luego reflexiona y saca conclusiones. Como un niño que vive de la experimentación. Un niño le das una lupa y lo tienes que controlar al niño porque el niño no me quieres al gato con la lupa. Porque va a coger ahí. A ver, el niño experimenta. Siente un morbo de curiosidad, de investigación por hacer cosas, ¿no? Me ha roto la máquina de afeitar, me cago en todo. Pero bueno, te cogen la cosa, me traen agua. ¿Por qué? Porque el niño explora y comprende haciendo pruebas, experimentando. ¿Mm? Si es muy pequeño, verá el perro que es blanquito y un punto negro y querrá meter el dedo ahí. Niño, no metas el dedo en el culo al perro. Pero, me explico, no lo entiende. Filo, filosofa a nivel niño, experimenta. Tú como adulto te pones de los nervios. ¿Querrá cocinar? No, no cocines. ¿Querrá jugar con el maquillaje de la madre? No. Vale. Lolito, camello, león, niño. No me acuerdo que la analogía que era el camello, cargar el peso del camello. No me acuerdo, lo siento. ¿Me entendéis por dónde voy? Pero esta gente son unos moralistas. Son comisarios políticos de la democracia. Son tíos que están totalmente impedidos para leer Nietzsche y querer entender qué te quiere decir darle vueltas. No pueden. No lo pueden quemar la obra porque tiene una trascendencia que ya no se puede censurar. Y en vez de quemarlo, lo tienen que, pues, estigmatizar con esta moralina. Bueno, seguimos. Así YouTube me mete el strike por leer esto, fíjate. Prueban el concepto de la pureza de la sangre, no es una idea fútil. Habla de la raza aria y la pureza de la raza aria. Bueno, es que no sé, ¿qué más quieres que te diga? Asimismo, se ve en qué pueblo se ha perpetuado el odio de los chandalas contra esta raza superior, ¿no? Esto de superior. Se ve en qué pueblo se ha perpetuado el odio de los chandalas contra esta raza, haciendo de él una religión y una inclinación arraigada. En este sentido, los evangelios son un documento fundamental, más incluso que el libro de Enoch. El cristianismo de raíz judía, explicable solo como la planta típica de ese suelo, es el movimiento contrario a la moral de cría, raza y privilegio. Es una religión antiaria, por antonomasia. Invierte todos los valores arios. Es el triunfo de los valores de los chandalas, de la escoria de la sociedad, la escoria de la sangre, la escoria de lo más impuro y sucio, que nace sucio. Está analizando desde la perspectiva del libro de Manú, de las leyes de Manú, perdón, en el que se pueden hacer siendo escoria. Yo no estoy haciendo juicios, ¿eh? Claro, es que tenemos que quitar el chip de la democracia, por favor. El demócrata es una escoria, es un impedido moral, espiritual, es un freno para la humanidad, que me cargo el móvil, un momentito que te voy a una cosa aquí, ¿vale? Pero claro, tú lees esto y este hombre hará se pone a llorar y se va corriendo, ¿no? Y Jordi igual se esconde bajo la mesa. Esta es la sociedad que vivimos, ¿eh? Vale, fíjate el cristianismo como está definiendo, ¿eh? De raíz J, la habichuela, explicable como planta típica de ese suelo. Es el movimiento contrario a la moral de cría, raza y privilegio. Es la religión antiaria por antonomasia. Invierte los valores arios. Es el triunfo de los valores de los chandalas, de la raza de esclavos. El evangelio dirigido a los pobres e inferiores. La rebelión en masa de los oprimidos, miserables, frustrados y fracasados contra otra raza. Es la eterna venganza de los chandalas hecha religión del amor. Hombre, tío. Es que yo no estudio filosofía, tío. Yo no estoy licenciado en filosofía. Pero, ¿veis lo trágico que es esto? La enorme castración intelectual que supone ser un moralista, el tener el chip del comisario político de la democracia liberal progresista, que el supuesto referente académico es un completo impedido mental. Nietzsche encontró el protestantismo a raíz aluviana, bueno, el cristianismo. Y bueno, y Argamasilla, gracias, vamos a verlo. Ahí está, muchas gracias. Ciertamente, tú que has acertado. Que me sabe mal, porque buen tío, ¿no? Pero bueno.
Preguntas a las familias de la nueva derecha. Es que va a flipar. A los neonazis. Fíjate el tío con listo que es y hace esto, ¿eh? A los neonazis. Si las razas existen y están relacionadas con el cociente intelectual, ¿no serán los asiáticos, chinos, coreanos, japoneses, vietnamitas la raza superior? Pues se ha demostrado empíricamente que tiene un nivel intelectual superior a los, entre comillas, arios. ¿Por qué no reconocer que la raza blanca es inferior a la raza amarilla y someterse a ella? A ver, tío, o sea, ¿pero qué pregunta es esa? La evidencia científica no es neonazi. La evidencia científica es que es... Pero pero vamos a ver. Claro, los asiáticos tienen una media de inteligencia más alta. No más alta que austríacos y alemanes, ¿eh? Los países con la media de inteligencia más alta del mundo eran antes Alemania, Austria y Japón. En este orden, más o menos, creo que era. Así, no me acuerdo el orden. Alemania se ha ido todo por saco porque la inmigración ha provocado el efecto Flynn, que el efecto Flynn no es más... El efecto Flynn es la inversión de... Bueno, una campana esta de Gauss, bueno, no sé si es exactamente así, es el retroceso de la media inteligencia de los países coincidente con la llegada de inmigración masiva. Pero es igual, España no somos los más inteligentes del mundo y no pasa nada, tío. Cuadrado, la media sí, pero los genios son mayoría blancos. Según parece, como dice Cuadrado, aunque la media inteligencia es más alta en el mundo asiático, sobre todo Extremo Oriente, los elementos geniales abundan más, o sea, hay más probabilidad estadística que te salga un genio en Europa que en Asia. Me puso mala hostia este tuit, pienso que como tú no es mal tío. No es mal tío, pero parece que hay que ser tonto a voluntad. No, la pregunta no es a los neonazis, no. A los que tengáis una visión más científica de la realidad, ¿no creéis que son raza superior? No es raza superior. No hay razas superiores. A ti te gustará más un chino, pues bueno, cásate con un chico, una china. Pero sí, la media inteligencia es más alta de los asiáticos. Pero es que la raza blanca y china están muy emparejadas en estas características. Pero, tío, ¿tú qué tienes en contra de la realidad? Es que es impresionante. Pues que la pregunta es que como lo hace ridícula. Y nada, y con esto son las 12. Me voy a dormir. Nos vemos mañana. Buenas noches.